Imagina esto, estás solo, en silencio, y de repente, comienzas a recitar una oración que has escuchado cientos de veces desde niño. Padre nuestro que estás en los cielos. Suena familiar, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esas palabras esconden un secreto que podría transformar tu vida espiritual desde la raíz? No, no es exageración. Lo que vas a descubrir en este video no es solo una enseñanza, es una revelación, una llave antigua que ha estado oculta a plena vista, una tecnología espiritual entregada por Jesús mismo, que pocos entienden y aún menos se atreven a aplicar. Durante siglos, millones de personas han repetido esta oración sin saber que cada palabra es como una nota en una sinfonía divina. Cada línea contiene vibraciones específicas, estructuras geométricas ocultas y una secuencia alquímica capaz de reprogramar tu conciencia, tu cuerpo y tu alma. No es solo una súplica al cielo, es un portal que, si lo atraviesas con fe y entendimiento, puede cambiar la manera en que te conectas con Dios, contigo mismo y con el universo entero. Y lo más inquietante es esto. Hay pruebas, tanto en la Biblia como en antiguos escritos y hasta en estudios científicos, que confirman que el sonido, la intención y la estructura de ciertas palabras pueden afectar la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús dijo, orad así, en lugar de orad como quieran? Porque lo que Él entregó no fue una sugerencia, fue un código, y ese código, si sabes cómo activarlo, tiene el poder de romper cadenas, limpiar tu mente, sanar tu corazón y despertar tu identidad espiritual. Así que si has sentido que tus oraciones no son escuchadas, si has repetido el Padre Nuestro 1000 veces y nunca has sentido una transformación real, este video es para ti, porque lo que estás a punto de ver no es una interpretación común, ni una explicación superficial. Es una guía paso a paso para activar una de las herramientas espirituales más poderosas jamás entregadas a la humanidad. Y una vez que entiendas este código, tu fe no volverá a ser la misma. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí podría ser el principio de una nueva vida espiritual, una vida donde no solo oras, sino que transformas tu realidad con cada palabra. El Padre Nuestro como un código oculto. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias cuando recitas el Padre Nuestro no es solo una súplica devota, sino una contraseña espiritual, una clave antigua codificada con intenciones divinas que, al ser pronunciada con conciencia, activa puertas invisibles en tu interior. Y si te dijera que esta oración que millones repiten a diario, contiene una estructura precisa, como un algoritmo sagrado diseñado para reconectar al alma con su origen, muchos la repiten sin pensar, sin sentir, sin comprender, pero aquellos que se detienen, que se sumergen en su esencia, descubren que hay mucho más bajo la superficie. No es una oración común, es un plano oculto que conecta el cielo y la tierra, lo visible con lo invisible. En Mateo 6:9, Jesús no solo enseñó una oración, sino que transmitió un código de acceso. Dijo, vosotros pues, orad así. No dijo, podéis orar así, ni una opción es esta, sino, orad así. ¿Por qué esa precisión? Porque Él conocía el poder oculto en cada sílaba. Cada frase del Padre Nuestro sigue una secuencia espiritual precisa. Comienza reconectando al orante con su origen divino. Padre nuestro que estás en los cielos. Avanza estableciendo autoridad espiritual. Santificado sea tu nombre. Y culmina con la redención completa del alma. Líbranos del mal. Es como una escalera que el alma sube peldaño por peldaño, y al llegar a la cima, ya no es la misma. Lo que muy pocos saben es que esta oración, cuando es recitada con verdadera fe y atención plena, produce una vibración específica en el espíritu. No es un rezo vacío, es un código que reestructura pensamientos, alinea emociones y conecta con una dimensión de luz y sabiduría. El apóstol Pablo escribió que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Por eso, muchos repiten el Padre Nuestro sin recibir nada. No es la oración la que falla, es la conciencia de quien la ora.
El código no responde a la voz, responde al espíritu. Este código ha sido guardado a plena vista, escrito en millones de Biblias, repetido en iglesias, en casas, en hospitales. Pero pocos se atreven a preguntar, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? Algunos sabios antiguos, tanto dentro del cristianismo como en otras tradiciones, afirmaban que los textos sagrados están sellados espiritualmente, y solo el Espíritu Santo puede descifrarlos. Esto aplica aquí también. El Padre Nuestro es como un manuscrito cifrado. Solo aquel que ora con hambre de verdad y sed de Dios, logra romper el sello y acceder al contenido oculto. ¿Y qué ocurre cuando ese contenido oculto se revela? Cambia tu forma de ver el mundo. Cambia tu forma de hablar con Dios. Cambia tu identidad espiritual. Ya no eres un mendigo espiritual pidiendo ayuda al cielo. Te tornas en un hijo que regresa a la casa del Padre, con la autoridad de quien fue llamado por nombre. La oración se convierte en comunión, la rutina se torna revelación, y la fe se transforma en poder. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Palabra, sonido e intención como tecnología espiritual. Pocas personas se han detenido a pensar que las palabras no son solo sonidos, sino estructuras vivas que llevan energía, forma y propósito. En el principio de todo, no hubo una espada, ni un fuego, ni una imagen. Hubo una palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este detalle no es poético, es fundamental. Dios creó con su voz. Si Él, siendo eterno y todopoderoso, eligió el sonido para materializar la creación, ¿qué significa eso para nosotros, creados a su imagen y semejanza? Significa que también nosotros fuimos dotados de una herramienta espiritual que puede construir o destruir, abrir o cerrar, bendecir o maldecir, y el Padre Nuestro es la expresión suprema de esa herramienta divina. Estudios modernos sobre el poder del sonido, como los del Dr. Masaru Emoto, muestran que las palabras, cuando se pronuncian con intención, tienen el poder de modificar la estructura del agua. Y si el cuerpo humano es 70% agua, ¿qué impacto pueden tener nuestras oraciones sobre nuestra salud emocional, mental y espiritual? La ciencia, aun con sus limitaciones, comienza a confirmar lo que las Escrituras ya enseñaban. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Pero no es solo la palabra en sí, es la intención que la sostiene, el corazón detrás del sonido, la fe que vibra a través del aire. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no lo hizo para que lo recitáramos como loros, lo hizo como un acto de transferencia espiritual. Quería que aprendiéramos a orar con alma, no con labios vacíos. Cada palabra de esta oración tiene una frecuencia, un peso, una profundidad. Es como si cada línea fuera una cuerda que vibra en armonía con el cielo, y cuando tú las tocas con tu voz y tu intención, el reino espiritual responde. No importa si tienes una voz suave, si estás solo en una habitación oscura, o si tus lágrimas ahogan el sonido. Si hay intención genuina y fe viva, los cielos se inclinan para escucharte. Ahora, imagina esto. Cada vez que pronuncias Padre Nuestro que estás en los cielos, estás enviando una señal directa al trono de Dios. Estás recordándole a tu espíritu que no está huérfano, que tiene un origen, que pertenece a algo mucho más grande. Estás activando un eco que resuena más allá del mundo físico, tocando realidades invisibles, y esa vibración, ese sonido cargado de fe y humildad, comienza a afectar no solo tu alma, sino también tu entorno. Las atmósferas cambian, la mente se despeja, el cuerpo siente paz, el espíritu se fortalece. La oración, cuando es hecha con intención y conciencia, se transforma en una tecnología espiritual avanzada, y el Padre Nuestro es el dispositivo más potente que tenemos a nuestro alcance. No requiere electricidad, ni internet, ni rituales complejos. Solo requiere un corazón abierto, una fe auténtica y una voz que se atreva a declarar. Pero cuidado, lo que está por venir va más allá de todo lo que imaginaste sobre la oración, porque en el siguiente paso, descubriremos que no solo es sonido, también es forma, estructura, símbolo, como una geometría que el alma puede habitar.
Paralelismos con la alquimia y la geometría sagrada. Los antiguos alquimistas creían que todo lo creado seguía una lógica divina, un patrón oculto que, si se comprendía, permitía transformar la materia y el alma. No se trataba solo de convertir plomo en oro, sino de transmutar la oscuridad interior en luz. En ese mismo espíritu, el Padre Nuestro puede ser entendido como una receta alquímica espiritual. Cada frase de esta oración actúa como un ingrediente específico, y cuando se combinan en la secuencia correcta, el resultado no es una simple conexión con Dios, sino una transformación profunda del ser. ¿Alguna vez te has sentido estancado, como si algo en tu vida no fluyera? Quizás lo que necesitas no es una respuesta externa, sino una reconfiguración interna, y esa reconfiguración comienza con la estructura del Padre Nuestro. Observa su secuencia. Comienza reconectando tu identidad, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego limpia tu percepción del tiempo y el espacio. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Después alinea tu voluntad con la del Creador. Hágase tu voluntad. Provee sustento. El pan nuestro. Purificación. Perdona nuestras ofensas. Protección espiritual. No nos dejes caer en tentación. Y finalmente, liberación. Líbranos del mal. Esta progresión no es accidental. Es una espiral ascendente que sigue principios de transformación muy similares a los pasos alquímicos. Nigredo, muerte del ego, albedo, purificación, citrinitas, iluminación, y rubedo, unión divina. El alma pasa por un proceso codificado en estas palabras, siempre que se repitan con conciencia. Y aquí entra otro elemento que pocos relacionan, la geometría sagrada. Todo en la creación tiene forma. Desde las espirales del ADN hasta las órbitas de los planetas, todo refleja patrones que los sabios antiguos llamaban huellas de Dios. El Padre Nuestro, al ser recitado conscientemente, genera un ritmo, una cadencia, una vibración, que algunos estudiosos espirituales creen que se alinea con estructuras geométricas invisibles, como si al orar estuviéramos dibujando con el alma una figura sagrada en el campo espiritual. ¿Te imaginas esto? Cada palabra que sale de tu boca podría estar trazando un mandala invisible, un fractal divino que conecta tu espíritu con la estructura del universo. Incluso en la Biblia encontramos ecos de estos principios, en el diseño del tabernáculo, en la proporción del arca de Noé, en la visión del templo de Ezequiel. Todo tenía medidas exactas, todo seguía una lógica superior. ¿Por qué pensamos entonces que la oración puede ser un acto desordenado? Jesús, el Maestro por excelencia, no improvisó el Padre Nuestro. Él transmitió una fórmula exacta, como un código matemático con resonancia espiritual. Cuando lo repetimos de forma consciente, sin alterar su estructura, nos alineamos con esa misma inteligencia divina que diseñó las galaxias. Y no es solo teoría. Hay personas que han experimentado esto en carne propia. Al repetir el Padre Nuestro meditando en cada frase, han sentido una claridad mental repentina, visiones interiores, sanidad emocional, incluso liberaciones espirituales, porque esta oración, cuando es comprendida como una receta de transformación, se convierte en un laboratorio sagrado en el corazón humano. Pero aún hay más. Si la alquimia nos enseña a transmutar el ser y la geometría sagrada a conectarnos con la armonía del universo, ¿qué pasa cuando usamos esta oración como una herramienta diaria de transformación interior? La oración como práctica de transformación interior. A veces creemos que orar es solo hablar con Dios. Decimos nuestras palabras, expresamos nuestras necesidades, agradecemos por algunas bendiciones y seguimos adelante. Pero hay un nivel más profundo, uno que transforma, no solo comunica. El Padre Nuestro no fue diseñado solo para ser recitado, sino para ser vivido. Jesús no nos dio esta oración como una fórmula mágica, sino como una práctica de transformación diaria. Es un espejo del alma que, cuando se usa con conciencia, revela heridas ocultas, reordena emociones desordenadas y purifica intenciones contaminadas. ¿Te has preguntado por qué Jesús no enseñó muchas oraciones estructuradas, pero sí esta?
porque sabía que dentro de ella había un poder que podía cambiar radicalmente la vida de quien la abrazara con el corazón abierto. Cada frase del Padre Nuestro nos invita a una acción interna. Al decir, santificado sea tu nombre, reconocemos que nuestra percepción de Dios necesita ser purificada. No hablamos solo de un nombre, sino de cómo lo vemos, cómo lo honramos, cómo lo sentimos. Cuando decimos, venga tu reino, estamos renunciando al control, al ego, a nuestras agendas, y nos abrimos a la voluntad divina, aunque no la entendamos. Orar así no es fácil. Requiere honestidad, humildad, entrega, pero es precisamente en ese proceso de rendición donde comienza la verdadera transformación interior. No hay crecimiento espiritual sin rendición, y el Padre Nuestro, repetido con conciencia, nos entrena para rendirnos a lo sagrado cada día. Muchos buscan soluciones rápidas para sus problemas: ansiedad, confusión, falta de propósito, vacío existencial, pero ignoran que la verdadera sanidad comienza dentro. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque allí no hay máscaras, no hay público, no hay filtros, solo estás tú y Dios. Y cuando esa oración es el Padre Nuestro, y lo haces desde un lugar profundo del ser, algo se quiebra por dentro, y algo nuevo comienza a nacer. No es exageración, es revelación. El Padre Nuestro no es una repetición vacía, es una cirugía espiritual que toca las raíces más profundas del alma. Y lo más impactante es que no necesitas ser un místico para vivir esto. No necesitas años de teología, solo necesitas fe, sinceridad y constancia. Haz la prueba. Durante 7 días, recita el Padre Nuestro cada mañana, pero no lo hagas mecánicamente. Siente cada palabra, medita en cada línea, deja que cada verso te hable, que te cuestione, que te limpie. Te garantizo que algo cambiará. Tal vez no lo veas el primer día, pero al 7º, tu mente estará más clara, tu corazón más suave, tu espíritu más vivo, porque esta oración tiene un código oculto que se activa solo cuando es vivido, no solo recitado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estás solo. Cada vez que oras, entras en una red invisible de millones de almas que, en diferentes idiomas y culturas, repiten las mismas palabras, cada uno en su intimidad, cada uno con sus luchas, pero todos conectados por el mismo código. Y eso nos lleva a una revelación aún más profunda, porque si esta oración tiene el poder de transformarte individualmente, ¿qué puede hacer cuando se activa, colectivamente, en unidad con otros corazones? Lo que viene a continuación te mostrará que el Padre Nuestro no solo te conecta con Dios, te conecta con toda la creación. Conexión con tradiciones universales y la conciencia colectiva. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que, mientras tú oras el Padre Nuestro en la intimidad de tu cuarto, hay alguien en una celda, en un hospital, en una iglesia humilde, o en la cima de una montaña, repitiendo las mismas palabras al mismo tiempo, sin conocerse, sin haber cruzado miradas, sin hablar el mismo idioma, pero conectados por una vibración común. Esta oración trasciende fronteras, culturas, siglos y credos, y al hacerlo, revela algo que muchos han intuido, pero pocos se atreven a explorar. Existe una conciencia espiritual colectiva que nos une más allá de la religión, una red invisible de fe que se activa cada vez que un corazón sincero se eleva hacia el cielo. Cuando comparamos el Padre Nuestro con otros sistemas espirituales, descubrimos paralelismos que no pueden ignorarse. En las tradiciones orientales, los mantras, como el Om Mani Padme Hum o el Gayatri, también siguen estructuras precisas, vibracionales, repetidas con reverencia para alinearse con lo divino. ¿No te parece curioso que aunque las culturas sean diferentes, el mecanismo espiritual sea similar? Palabras sagradas, repetidas con devoción, que producen transformación interna. Es como si Dios hubiera sembrado códigos de despertar espiritual en diferentes puntos del mundo, para que nadie estuviera completamente a oscuras. Y el Padre Nuestro es el código supremo que fue entregado directamente por Jesús, no para dividir, sino para unir.
La teoría del campo morfogenético, propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake, plantea que existe una memoria colectiva que influye en el comportamiento y la percepción de los seres vivos. Aunque esta teoría sigue siendo polémica para la ciencia tradicional, tiene profundas resonancias con lo espiritual. Y si al orar el Padre Nuestro, tú no solo estás impactando tu vida, sino fortaleciendo un campo espiritual que sostiene la fe, la esperanza y el amor de millones. Y si cada vez que lo recitas, estás enviando una señal al mundo invisible, sumando tu energía a una red que combate las tinieblas del miedo, del odio, del egoísmo. En Juan 17, Jesús oró por la unidad de sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Esa unidad no era solo social ni doctrinal, era espiritual. El Padre Nuestro es una de las herramientas más poderosas que tenemos para manifestar esa unidad invisible. No importa si eres nuevo en la fe o si llevas décadas caminando con Dios. No importa si eres joven o anciano, si vives en un pueblo o en una gran ciudad. Cuando oras esta oración con fe, te estás conectando a un río espiritual antiguo, profundo, eterno, un río que fluye desde el corazón de Dios hacia todos sus hijos. Y es aquí donde todo se entrelaza: palabra, intención, sonido, alquimia, geometría, unidad. Todo converge en esta sencilla oración que, en realidad, es un portal, un puente entre el cielo y la tierra, un llamado a regresar al diseño original. Y ahora que ya no ves el Padre Nuestro como una simple oración, sino como un código de energía, como un mapa sagrado y una red universal, ¿estás dispuesto a usarlo como tu práctica diaria? Porque si lo haces, no solo cambiará tu día, cambiará tu forma de estar en el mundo, cambiará tu manera de amar, de ver, de vivir. Y lo más glorioso de todo, te hará sentir, con total certeza, que nunca has estado solo. Ahora que has visto todo lo que se esconde detrás del Padre Nuestro, dime con sinceridad, ¿cómo has estado orando hasta hoy? ¿Con conciencia o por costumbre? Esta oración no es una repetición vacía, es una tecnología divina, una herramienta de transformación que Jesús nos entregó para activar día tras día. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que algo se movió en tu interior, no lo ignores. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones espirituales que van a abrir tus ojos como nunca antes. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta enseñanza fue la más reveladora para ti? Estoy leyendo cada palabra que escribes. Este canal no es solo un lugar de enseñanza, es una comunidad de almas despiertas. Y si este mensaje encendió una luz en ti, no te pierdas lo que viene después, porque lo más profundo aún está por ser revelado. Nos vemos en el próximo video. Que el Espíritu Santo guíe tus pasos y que la palabra de Dios renueve tu espíritu cada día.